Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana espero, con la ayuda del Señor, dos cosas. La primera, que podamos recibir la palabra del Señor en nuestros corazones, abriendo nuestra mente al máximo. ¿Cuántos dicen amén? Y la segunda es que espero que no se me vaya la voz esta vez. Por lo tanto, tengo aquí una botellita por si las moscas. Vamos entonces a recibir la palabra del Señor. La polis de Dios. Vamos a darle continuación al mensaje del domingo anterior. El domingo anterior estuvimos hablando de la eclesía, de la magna asamblea del rey. Y entonces, nosotros hablábamos de que en la asamblea eclesial, en la asamblea de Dios, en la asamblea del rey, según la teoría política griega, la asamblea solamente era formada por ciudadanos. Pero la pregunta es, ¿ciudadanos de cuál ciudad? ¿Ciudadanos de cuál ciudad? La polis de Dios es el mensaje de la mañana, de esta mañana, que con la ayuda de Dios vamos a estar descubriendo y vamos a estar meditando en que la polis de Dios, que está en los cielos, es precisamente la ciudad de donde procede nuestra ciudadanía para poseer derechos y deberes. Eso es lo que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor. Y tenemos entonces en la palabra, en Hebreos capítulo 12, 18 al 25, lo siguiente. Vamos todos a Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 25, dice así la palabra del Señor. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. Está hablando del monte del Sinaí, del Antiguo Testamento, del Israel antiguo. No se han acercado, le dice el autor a los hebreos, ahora a la eclesía, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase, recordando cómo fue el pueblo de Israel cuando le dijeron a Moisés, habla tú con Dios, porque no podemos escucharle, porque no podemos estar en su presencia, porque la presencia de Dios emana santidad. Pero la gente era mala, era pecadora. ¿Cómo se podía uno estar en pie en ese momento delante de la presencia del Señor? Ellos optaron por no estar en la presencia, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Porque cuando Dios ordena algo en su palabra es algo que, si no tenemos al Espíritu de Dios, es algo insoportable, es algo que incomoda. La palabra dice que es dulce en la lengua y cuando llega al estómago es amarga, es incomodante, es penetrante la palabra del Señor. Porque la palabra tiene promesas de bendición, de gozo, de alegría, de paz, de muchos beneficios, pero también significa que tenemos deberes, que tenemos mandamientos, que tenemos un reino al cual pregonar, que tenemos que dejar el pecado, dejar toda inmundicia. Por lo tanto, esta gente no se podía estar en pie. Si no, dice la palabra acá, no se han acercado a ese monte del Sinaí, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, la palabra allí es eclesía, a la eclesía de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, del nuevo mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Palabra del Señor. Wow, esto es maravilloso, esto es increíble, esto es sorprendente. Dice que no nos hemos acercado a una ciudad física, no nos hemos acercado a una ciudad terrenal, sino a una ciudad celestial, dice el versículo 22. Es la ciudad del Dios vivo, y efectivamente la palabra que usamos en el título de este mensaje es la palabra griega a la cual traducimos ciudad. Así que la polis de Dios es la ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios es comparada
figuradamente con Sión. Sión es un monte, hasta el día de hoy, que está en Jerusalén. Y también, figuradamente, la ciudad de Dios es comparada con la Jerusalén de la tierra, pero no se está refiriendo a la Jerusalén del momento, de la tierra, no se está refiriendo a esa Jerusalén, ciudad de David, sino que se refiere a una Jerusalén celestial. La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, es la ciudad eterna, es la ciudad espiritual, es la que está en los cielos, no es la que está en la tierra, no es una ciudad física. Y vemos claramente quiénes componen esa ciudad. Dice que esa ciudad es la compañía de muchos millares de ángeles, son seres espirituales. Congregación o eclesía de los primogénitos que están inscritos en los cielos, es la magna asamblea del Rey en la tierra. A Dios, el juez de todos, Él es parte de esta ciudad, de hecho es su templo. A los espíritus de los justos hechos perfectos, hablamos de la eclesía trascendente, la eclesía que ya ha pasado de esta dimensión terrenal a la dimensión espiritual sobrenatural. Y también a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Nos hemos fijado entonces que la ciudad está compuesta no solamente por una dimensión espiritual celestial, sí es la ciudad celestial, es la ciudad de Dios, pero hay una trascendencia hasta llegar a nosotros en la tierra, y eso es interesante porque nos conecta con lo que estábamos hablando el domingo pasado, de la eclesía. Y también, cuando hablamos de la eclesía el domingo pasado, estábamos hablando de una teoría, de la teoría política griega. De hecho, las polis en la antigüedad eran formadas por ciudades-estado. Ahora nosotros conocemos a los estados, sabemos que hay naciones, repúblicas, y esas naciones son el estado. Entonces, antes, cada ciudad era un estado, una nación en sí misma. Nosotros le llamamos ciudad-estado porque nuestras ciudades no son estado. Realmente las naciones, los estados, los países, las repúblicas están formadas por muchas ciudades, ¿sí o no? Está la ciudad capital, que es Managua, y están las ciudades de Jinotepe, la ciudad de León, etc. Pero cada ciudad no es un estado, sino que el estado es Nicaragua, ¿cierto? Pero en aquella época, los griegos comenzaron, además de esa visión de reino, porque en la antigüedad era, como habíamos dicho el domingo pasado, una visión de reino, pero ellos comenzaron a prosperar, de hecho desde más antes que Babilonia, pero la cultura del primer siglo tenía en su mente una educación política, una cosmovisión política griega, porque la cultura era grecorromana. Entonces, el término polis, que se usa en el Nuevo Testamento aquí, dice la polis de Dios, a la polis del Dios vivo, dice en griego, la Jerusalén celestial. Esta es una ciudad-estado, es una ciudad que tiene un gobierno. Y lo interesante es que esta ciudad de la palabra del Señor es perfecta. Notemos lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 14, donde vemos la visión celestial de la ciudad. Apocalipsis 21, 9 al 14, y dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Recordemos aquel mensaje, cabeza de los montes. Y me mostró la gran polis santa de Jerusalén. Ahí está la polis de Dios, la ciudad de Dios, que descendía del cielo, descendía de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles sin nombres inscritos, que son los
de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Aquí hay una perfección matemática. 3 por 4, 12. Tenía 12 metros, era una ciudad cuadrada, era perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo las dimensiones matemáticas de la ciudad? Es que es una ciudad perfecta. Es una ciudad en la visión apocalíptica que tenía gloria de Dios, y por eso Juan, el apóstol, veía cómo estaba adornada por todos lados esta ciudad perfecta, esta polis de Dios, de diversas piedras preciosas, de materiales preciosos. Eso significa que esta ciudad es perfectísima y es gloriosa. ¿Cuántos creen eso? Dígame, amén. Perfectísima y gloriosa. Es la ciudad de Dios. Entonces, nosotros, amados hermanos, somos ciudadanos de esa ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos ciudadanos de esa polis. Pero, ¿cómo es eso? ¿Acaso los ciudadanos no son los que viven dentro de la ciudad? Esa no era la cosmovisión griega del momento. Así como la eclesía significaba muchas cosas, lo vimos el domingo anterior, así la polis, en la cosmovisión política grecorromana, la polis era todos los habitantes que eran parte de esa misma comunidad. Es cierto que habían lugares geográficos donde se asentaban las ciudades y eran ciudades amuralladas, pero no necesariamente, ojo con esto, no necesariamente el ciudadano romano, por ejemplo, era el que tenía que vivir en la ciudad, dentro de la ciudad de Roma. De hecho, nosotros vemos algo interesante, que Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, él dice que era ciudadano romano, pero él no nació ni siquiera en Roma, ni vivía en Roma. Él se dice ciudadano romano, yo soy ciudadano romano. Tenía una ciudadanía romana, era un ciudadano romano, pero no significaba necesariamente que había nacido dentro de la ciudad de Roma, ni que era un habitante de la ciudad romana, sino que compartía una ciudadanía. Eso es lo que hace que la polis sea algo interesante y más que un lugar, porque no es un lugar. Realmente la polis de Dios no es un lugar ni un punto geográfico, ni en el cielo, porque el cielo no es físico, ni en la tierra tampoco. No es un lugar geográfico la polis de Dios, sino que es una ciudad. Y la ciudad significa que está formada no de edificios, no de murallas, sino del conjunto de sus polites. Esa es la palabra griega para ciudadanos. La polis está formada por su conjunto de polites, los ciudadanos. Entonces, por eso es que en Hebreos nosotros leímos que son parte de esa Jerusalén celestial los millares de ángeles, ¿cierto? Los millares de ángeles, Dios, la eclesía, los espíritus de los santos hechos perfectos, todos esos son partes de la misma ciudad. Y usted y yo también somos parte de la misma ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra ciudadanía está ligada y pertenece a la polis de Dios. Es interesante cuando nosotros leemos al polités romano y sus derechos. ¿Cuáles eran los derechos y los deberes? Realmente el ser ciudadano romano en aquella época significaba que usted tenía tanto derechos como deberes. Por ejemplo, en el orden privado se tenía el ciudadano romano los siguientes derechos: el derecho ius conumbi, derecho a contraer matrimonio legal. También ius commerci, derecho a poseer bienes. Note esto, muy importante, porque después vamos a ver qué tenemos nosotros de parte de Dios como polites de la polis de Dios. Tenía derecho el ciudadano romano a comprar, vender, etc. Tenía derecho de testamentificatio, que significaba la capacidad de hacer testamento y ser testigo.
o beneficiario, o beneficiario. No se olvide esa palabra, testigo, martus. En el orden público, eso era en el orden privado, el ciudadano. En el orden público, el ciudadano disfrutaba de ius suffragi, que significaba el derecho a votar en las asambleas o eclesías. El ciudadano votaba en las eclesías. También el ius honorum, derecho a ser elegido para cargos públicos, porque era ciudadano. También ius provocationis, el derecho a apelar a la asamblea del pueblo contra la sentencia de un magistrado. Esos eran los derechos que tenían ahí. En un principio, dice la historia, que para ser ciudadano romano solamente necesitaba habitar en el territorio urbano de Roma. Pero en el siglo I, que es el siglo donde se escribe todo el Nuevo Testamento, donde se escribe Hebreos, donde se escriben las cartas que vamos a ver a continuación, donde Pablo habla de esto, ya en el siglo I se extendió la ciudadanía romana a toda Italia y a ciertas provincias, ciertos lugares, como fue el caso de Tarso, y por eso Saulo de Tarso, apóstol Pablo, era ciudadano romano. En otras ocasiones unos compraban la ciudadanía, como el caso en el libro de los Hechos. Yo tuve que comprar con mucho dinero la ciudadanía, pero yo la obtuve de nacimiento. Entonces, es interesante que los únicos sujetos de derecho en ese momento, con toda plenitud y extensión, eran los que reunían las siguientes condiciones. 1, era un ciudadano libre. Número 2, era romano. Y número 3, no estar sujeto a ninguna otra autoridad familiar. Es decir, si era mujer usted casada o hijos, no tenía los plenos derechos, sino solo el pater familis, que era el padre de familia, que sí era un ciudadano romano que tenía todos los derechos habidos y por haber. Eso significa que cuando Pablo habla que en Cristo somos ciudadanos y que no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, eso es algo impactante para la época del primer siglo, porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a, sí, todos somos ciudadanos nicaragüenses, etc. Pero en aquel momento no todos tenían el enorme privilegio. Entonces, eso era algo penetrante para el momento, que no había mujer, ni hombre, ni libre, ni esclavo, sino ni judío, ni griego. Habla de ciudadanía griega, ciudadanía judía, ciudadanía romana. No hay nada de eso, sino que somos uno en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de la polis de Dios se desprende la politeía. Con politeía nos estamos refiriendo a la ciudadanía, y eso es lo que habla precisamente Filipenses. Y vamos a Filipenses capítulo 3. Nos vamos todos, amados hermanos, a Filipenses capítulo 3, versos 19 al 21, y dice así la palabra del Señor. Filipenses 3, 19 al 21 dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí está hablando de personas que solo viven pensando en las cosas materiales y de este mundo, para hacer una contraposición a lo que viene aquí. Mas nuestra ciudadanía, literalmente nuestra politeía, que viene de la polis de Dios, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Eso es algo glorioso. Esa es una esperanza gloriosa, bienaventurada, como dice la palabra. Es algo fuera de lo común, extraordinario, fuera de serie, lo que el Señor nos está prometiendo acá. Nos dice que nuestra politeía, nuestra ciudadanía, está en los cielos. Esa ciudad, esa nueva Jerusalén que desciende de Dios, allí está. Y por lo tanto, si nosotros tenemos esa politeía, esa ciudadanía, entonces somos polites, somos ciudadanos. La ciudadanía, ahora, ¿qué significa específicamente la ciudadanía? ¿Y qué significa ser ciudadano? La ciudadanía
es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. Es la condición que otorga al ciudadano para ser miembro de una comunidad organizada. Cada polis era una comunidad organizada. Eso es lo interesante, porque habían tribus. Porque ¿cuál es la diferencia entre las polis y las tribus, los pueblos, las aldeas? La diferencia enorme era que una polis estaba sumamente organizada. Entonces, los habitantes y los que estaban fuera también, y los que tenían cualquier conexión con esa polis, pertenecían todos a una comunidad organizada. Entonces, si nosotros somos ciudadanos, entonces pertenecemos a una comunidad organizada. Es por eso que nosotros hacemos énfasis una y otra vez en el proyecto Eclesía, porque precisamente el proyecto Eclesía trata de edificarnos y organizarnos cada vez más, porque la palabra de Dios dice que una iglesia altamente organizada es la que puede tener ancianos, que son los mismos obispos, pastores y diáconos. ¿Tenemos ancianos en esta congregación? ¿Amén? No hay. Ancianos de edad, sí. De edad, correcto, pero no tenemos la organización bíblica. Eso significa que no podemos estar satisfechos. Bíblicamente no podemos estar satisfechos porque somos ciudadanos. Y como tenemos que organizarnos y organizarnos cada vez más, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque somos ciudadanos de la polis de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos ciudadanos y eso nos trae deberes y derechos. Todo ciudadano tiene eso, amados hermanos. Deberes y derechos. La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables. Esto es clave. Cuando vi esta definición dije, wow, esto es increíble. Sabiendo que aquellos quienes, los polités, los ciudadanos, son responsables por la convivencia del individuo en sociedad. Nosotros, amados hermanos, si somos ciudadanos de esta ciudad de Dios, somos responsables. Eso significa que no solamente los líderes somos responsables, los que sirven somos responsables. Todos debemos involucrarnos al ministerio, todos debemos involucrarnos en cada aspecto conforme a nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros dones, nuestro talento, sí, pero tenemos que estar involucrados en un aspecto importante de la eclesía. Porque somos la ciudad de Dios. Somos parte de la ciudad de Dios. No somos los únicos que formamos la ciudad de Dios, sino que están los ángeles, está Dios mismo, están los espíritus ya hechos perfectos, están todos ellos. Tenemos una responsabilidad, amados hermanos, una responsabilidad. Y mire qué interesante cómo estos aspectos bíblicos, teológicos, tienen una enorme implicancia en nuestra responsabilidad individual como cristianos, como hijos de Dios, porque somos ciudadanos de este reino. ¿Cuántos dicen amén? Un ciudadano entonces es responsable por la convivencia del individuo en la sociedad. Usted es responsable en lo individual de lo que aquí pasa y de lo que no pasa. Usted es responsable de las actividades que aquí se hagan. Si estamos en línea o no estamos en línea. Si estamos aquí reunidos o no. ¿Pero por qué? Si no me toman en cuenta. Lo que pasa es que tenemos que ser parte de las asambleas que se hacen, de las eclesías. Todo ciudadano, obviamente, si no se iba a la eclesía a formar esas asambleas, obviamente no iba a tener esos derechos, como el derecho al voto, el derecho a apelar, el derecho a opinar, el derecho a todos los derechos que ya vimos. Entonces, si usted no se involucra, usted no está siendo, amado hermano, responsable con su ciudadanía. No estamos siendo responsables como ciudadanos de este reino. No estamos siendo así. Y por lo tanto, ¿qué derechos vamos a tener? Dios quiere darnos múltiples bendiciones. Ricas y abundantes bendiciones desde aquí y hasta la eternidad. Pero a nosotros no se nos debe olvidar nuestra responsabilidad de ciudadano. Muchas veces pensamos en los derechos de los ciudadanos. Que Dios me bendiga, que Dios conteste mi oración.
deseo ser tomado en cuenta, deseo que me vaya bien, que sea prosperado, que Dios me limpie de mi pecado, que no me condene el Señor, que tenga la vida eterna. Pensamos en las bendiciones y son buenas las bendiciones, obviamente, son las promesas de Dios. Pero cuando nosotros solo pensamos en los derechos del ciudadano, usted como ciudadano, no nos podemos olvidar de nuestros deberes y responsabilidades como ciudadanos. Un ciudadano, según la Real Academia Española, es una persona considerada como miembro activo de un Estado. Un miembro activo, no inactivo. Eso significa que si la persona no es miembro activo del Estado, no está cumpliendo sus deberes de ciudadano y no va a tener como resultado derechos de ciudadano. Porque un ciudadano es considerado un miembro activo de este Estado, que es un reino. ¿De qué se trata este Estado? Es el reino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Cristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Como estamos en este Estado real y somos de la eclesía real, somos de la realeza, linaje escogido, nación santa, eclesía de los primogénitos, como somos de esa categoría, no somos baja categoría, usted es de alta categoría, entonces usted tiene que ser un miembro activo. En el ministerio, amados hermanos, ya están los vicas y todos los que hemos servido durante algún tiempo, vamos a entender una diferencia normalmente en las iglesias entre un miembro fiel y activo y un miembro de banca. ¿Cuántos han escuchado eso? Siempre, sí. Y que la iglesia está formada, así, desde pequeño me acuerdo que teníamos ese concepto. Que la iglesia estaba formada como los líderes, los servidores, los miembros activos y los de banca. Pero en la Biblia no sale eso. ¿Cómo que no sale eso? No sale los líderes, no sale... Es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todos eran miembros activos. Si usted lee cada carta de Pablo que es dirigida a cada iglesia, las dos cartas a los Corintios, que era la eclesía de los Corintios, las cartas a los Colosenses, las cartas a los Hebreos, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, usted se va a dar cuenta de entrada que todos son miembros activos. Completamente. Usted va a darse cuenta desde el primer capítulo, como por ejemplo, cómo era la iglesia en Tesalónica, una iglesia ejemplo en Acaya y Macedonia. ¿Cómo es posible que pueden ser una iglesia ejemplo, Tesalónica, si no eran miembros activos? Eran miembros activos, todos eran miembros activos. O por lo menos la mayoría, y los otros iban sumando al suave, pero se iban sumando. La mayoría eran miembros activos y fieles porque conocían y entendían lo que significaba ser ciudadano. Eso era una gran bendición cuando recibieron el Evangelio. Y Pablo les dice, ustedes son ciudadanos del cielo. Ellos son, ¿por qué? Porque mucha gente no tenía la tal codiciada ciudadanía romana. ¿Cómo es una ciudadanía romana? Actualmente es como ser ciudadano estadounidense. ¿Cuántos quisieran ser ciudadanos estadounidenses? ¿Cuántos han viajado y dejado sus países por el sueño americano, cierto? Un montón de gente. Y ese es un problema internacional de la migración y todo eso, porque la gente anhela bendiciones de lo que implica una ciudadanía. Entonces, y ese es un problema también dentro de los Estados Unidos acerca de los inmigrantes, los que están allá, los que están legales, los que están ilegales. ¿Por qué? Porque ser ciudadano estadounidense es una gran cosa en este mundo, ¿cierto? ¿Cierto? Así que antes la gente anhelaba ser ciudadano romano, así como hoy mucha gente anhela ser ciudadano gringo, ser ciudadano estadounidense, porque eso significa un montón de privilegios, un montón de cosas. ¿Anhela usted la ciudadanía espiritual? ¿Anhela como muchos anhelan la ciudadanía gringa y están dispuestos a dejar sus casas, sus familiares, su nacionalidad? ¿Están dispuestos a dejarlo todo por irse mojados? Esa gente, amados hermanos, tiene más fe que tal vez muchos de nosotros. Porque con fe se van. Y no importa si medio hizo o no hizo el muro,
el presidente anterior, ellos, vi un video en Facebook, en las redes, cómo se subían rápido, en menos de unos minutitos se subían rápido a ese muro que no es muro prácticamente, sino que son un montón de malla, un montón, parecen como vigas de las que se ponen arriba. Así son más que todo. Alta y rapidísimo se subieron. Pero qué fe, eso es fe, no en Dios, no en Cristo. Pero esa es fe en la ciudadanía norteamericana, esa es fe en el sueño americano, eso es fe. El problema no es que la gente no tenga fe, el problema es que en qué cree la gente, en qué pone su fe. Así que si la gente del mundo tiene esa fe, ¿cuánto más nosotros para tener la ciudadanía de Jerusalén celestial? Amén. Ellos, los tesalonicenses y toda la gente, amaban ser ciudadanos de la polis de Dios. Amaban. Y decían, oh, no importa entonces, no importa si en esta vida no soy ciudadano romano, no importa si en esta vida no alcanzo el sueño americano, no importa, yo soy ciudadano de la polis de Dios. Los sum polites, Efesios 2:12. Mire qué interesante. Ahora vamos a Efesios y en Efesios nos dice otra cosa de bendición. Porque los polites somos los ciudadanos. Pero ahora tenemos otro concepto que también parte de la cosmovisión de la política greco-romana. Y cuando nosotros entendemos ese trasfondo de la política grecorromana, entonces nosotros vamos a decir, wow, qué maravilla de texto bíblico, qué maravilla de mensaje. Efesios capítulo 2, versículo 12, le habla a gente que no era parte, era gentil y que no había sido parte de Israel. Entonces dice el versículo 12 del capítulo 2 de Efesios, así: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lejos de la ciudadanía de Israel, de la politeía de Israel, literalmente dice en el texto griego, lejos de la politeía de Israel. Ellos como gentiles no eran parte de Israel. Israel era una politeía, también era una ciudadanía. Pero, dice el versículo 13, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el Israel y los gentiles, en Cristo, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Obviamente, dos ciudadanos diferentes, completamente diferentes en derechos, en deberes, en promesas también. Ellos estaban como gentiles alejados de los pactos y de las promesas que le correspondían a Israel. Entonces, dice el versículo 14, 13, cerca por sangre. Pero ¿a cuál ciudadanía? Y aquí es una pregunta interesante para que pensemos. No solo los estudiosos de la palabra, sino también a todos los que estamos aquí. Dice que nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero en Cristo, nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A qué ciudadanía nos acercamos? Si estábamos lejos de la de Israel, la pregunta es, ¿cerca a la ciudadanía de Israel? ¿Nosotros hemos sido hechos cercanos a la ciudadanía de Israel, amados hermanos? No, correcto. Correcto. Antes ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ahora son cercanos a esa ciudadanía. No, porque hoy ni siquiera. Unos pueden decir, oh, ok, después de la Segunda Guerra Mundial se reconoce, y algunos no lo reconocen, a Israel como Estado. Pero esa no es nuestra ciudadanía. Algunas iglesias evangélicas sí interpretan eso. Y ustedes se han fijado en algunas iglesias evangélicas que tienen la bandera de Israel. ¿Cuántos se han fijado en eso? ¿Sí? Eso significa que la interpretación es que el Estado de Israel también es parte de todo este proceso, por malentender esto que estamos viendo. Y por eso usted mira, y parece que usted mira las banderitas de Israel, del Estado de Israel actual, en las iglesias evangélicas, en algunas, porque tienen esta cosmovisión de la politeía.
Pero nuestra ciudadanía no es ese Israel. Ese no es la ciudadanía que tenemos. Dice, de ambos pueblos hizo uno. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la ciudadanía? Pues vamos al 19. Y el 19 es donde aparece nuestro texto base, porque habla de la familia de Dios. Dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Eso es lo que somos. Y la palabra, cuando habla de conciudadanía, es sumpoliteía. ¿Qué significaba la sumpoliteía? Había diversos tipos de sumpoliteía. ¡Wow! Eso quiere decir que la gente del primer siglo estaba educada en política. Habían diferentes formas de sumpoliteía. Una confederada, otra subordinada. ¿Cómo así? Había una ciudad poderosa y entonces había una ciudad conquistada. En este caso la polis era Roma, esta conquistaba otras ciudades y entonces estas ciudades eran subordinadas a la autoridad de la ciudad romana. Entonces ahí había una sumpoliteía, pero no es la que habla la palabra. La palabra habla de que nuestra ciudad ya no es Roma, sino la ciudad de Dios, la polis de Dios, que está en el cielo, y en Cristo todos nos conectamos como conciudadanos. Antes yo pensaba que el versículo 19 se refería a los conciudadanos de los santos, es decir, otros miembros de la iglesia, pero no solo se refiere a otros miembros de otras iglesias de Cristo. Sí, nosotros somos conciudadanos, compartimos la ciudadanía acá y en todas las congregaciones de la iglesia de Cristo en todas partes del mundo. Pero no solo esos son los santos. Hebreos ya nos dijo quiénes son todos los que están cerca de esa ciudad de Dios, de esa polis de Dios. Todos los que están cerca es Dios mismo, es la eclesía en la tierra, la eclesía en la otra dimensión, en el cielo, y también los millares de ángeles y Jesucristo mismo y su sangre. Así que somos conciudadanos y nosotros recibimos desde allá hasta acá los deberes y los derechos y una misión particular, una misión apostólica. ¿Cómo es eso, una misión apostólica? Si los apóstoles fueron 12, es cierto, los apóstoles fueron 12, pero ahora nosotros debemos de continuar la misión apostólica, si no, la gran comisión no fuera para nosotros también. Si no tuviéramos la misión apostólica, amados hermanos, no cabría la gran comisión en nosotros, porque Jesús solamente a los 12 les dijo eso, a los 11. Pero si es para nosotros, nosotros continuamos la misión apostólica. ¿Pero qué era un apóstol? Un apóstol realmente provenía de la política griega. Un apóstol era aquel que la ciudad romana, la ciudad conquistadora, enviaba a las ciudades, a las polis que iban a ser conquistadas. Les anunciaban. Y lo mejor, como dice el libro del arte de la guerra, es vencer sin luchar. ¿Y qué es lo que hacía? Estos apóstoles hablaban de Roma, convencían a la gente y transformaban muchas cosas de la cultura para que pudieran estar subordinados a la polis romana. Eso era lo que pasaba. Qué interesante, cuando uno comprende los aspectos económicos, políticos, religiosos, trascendentes del primer momento. Obviamente que nosotros no estamos obligados a conocerlo porque no vivimos en aquel momento, en aquella época. Pero cuando nosotros vamos estudiando un poco más y comprendiendo estos aspectos, entonces es algo que decimos, ¡wow! ¡Qué maravilloso esto! ¡Qué bendición de Dios! Esto es glorioso. Esta es la misión que nosotros tenemos. La ciudad de Dios que está en los cielos, y nosotros somos parte porque la ciudad no es un punto geográfico. La polis de Dios no es un punto geográfico, así como Jinotepe Centro no es un punto geográfico. Es por eso, al entender este concepto, los que están conectados en línea, acá o acá, ellos son parte de la misma ciudadanía donde quiera que estén. Y eso es interesante. Es interesante porque no solo los miembros de una congregación local, ahora en una cosmovisión de politeía,
no son necesariamente solo los que están en un punto geográfico, porque jamás fue así en la Escritura. ¡Wow! ¿Qué implicancias tiene esto? Porque si eso no fuera así, no podríamos nunca haber transmitido en vivo y nunca habernos conectado. Y comenzaron entonces desde el año pasado a conectarse, tanto los hermanos que eran de la ciudad de Jinotepe, como de muchas partes para hacer una sola politeía, en chiquito, porque la politeía de Dios está en el cielo y todas supeditadas a esa misma. Cada una de las polis en pequeño o eclesías están acá en la tierra. Y de hecho lo que somos nosotros en cada ciudad o en cada conexión, somos eclesías de toda una ciudadanía que forman una ciudad, la ciudad de Dios. Eso es lo que somos, amados hermanos. Y si la palabra nos ha descrito esto profundo, es para que nosotros comencemos a recordar si lo habíamos olvidado. Comencemos a ver lo que implica esto realmente. Y que los ciudadanos no dependen de un lugar geográfico, ni tampoco los miembros. Incluso con esta cosmovisión, no depende incluso de un punto geográfico. Así que, ¿quién es de Jinotepe Centro y quién no es de Jinotepe Centro? No hay punto geográfico. Pero lo que sí hay es una ciudad organizada y eclesías organizadas. Eso sí. Eso es lo importante y por eso hablábamos el año pasado de la importancia de por qué conectarnos por no estar abiertos aquí. Porque uno podría decir, no, yo me reúno con mi familia, solo los dos, solo los tres, solo los cuatro. Y yo no sé si están transmitiendo, no importa eso, porque lo importante es adorar al Señor. No, porque estamos hablando que somos eclesías. Entonces, una eclesía está en Jinotepe Centro y no hablo del lugar geográfico, sino que estoy hablando de la organización eclesiástica, porque también somos ciudadanos de los hermanos de Belén, pero ellos tienen una organización eclesiástica aparte a la de nosotros, pero somos los mismos ciudadanos, y otra organización eclesiástica, los hermanos de Santa Rosa, y otra organización eclesiástica, los hermanos de Diriamba, y así puedo mencionar a un montón de iglesias. Entonces sí es importante estar conectados de cualquier forma, pero hay que estar conectados porque somos de la misma sumpoliteía, somos de la misma conciudadanía entre nosotros mismos y de la ciudad de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero, ¿cuáles son los deberes y los derechos? Apocalipsis 22:19. No quites las palabras de Dios de esta profecía, porque si no, Dios quitará tu parte de la santa ciudad. Aquí hay un deber. Primer deber para los ciudadanos. ¿Cuántos son ciudadanos aquí? Amén. A todos los ciudadanos que están acá, el primer deber que tenemos es no quitar las palabras de Dios de la profecía. No solo al libro de Apocalipsis, sino a tu propia vida, a mi propia vida. No quites las palabras de Dios, que domingo tras domingo, que sábado tras sábado, jueves tras jueves, martes tras martes, Dios te está poniendo en tu corazón cada vez que lees la Biblia, cada vez que miras un mensaje en YouTube, cada vez que estás conectado con la palabra, dice el Señor, deber del ciudadano, no quite las palabras de Dios de tu corazón. Porque si quitas las palabras de Dios de tu corazón, Dios quitará tu ciudadanía. Dios quitará tu parte en la santa ciudad, amado hermano. Apocalipsis 21:3 dice que la ciudad, ahora este es un derecho, porque es una promesa a todos los que son parte de esta ciudad de Dios, la polis de Dios, la ciudad no tiene necesidades. ¡Ay, qué interesante, qué maravilloso! Porque ¿cuántos tienen necesidades aquí? Amén, todo el mundo. Hermano, estoy hasta aquí de necesidades insatisfechas. Hay un montón de necesidades que están por satisfacer. Pues los que son de la ciudad de Dios, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, la ciudad no tiene necesidad de nada, porque Dios lo llena todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo llena todo. La ciudad no tiene, el que tiene la ciudadanía no tiene necesidades, es un derecho. Apocalipsis 21:2 es participar de la gloria de Dios, porque la ciudad de Dios refleja la gloria de Dios.
Así como cada día cuando usted con la palabra, con cada mensaje que usted oye, que no lo bloquea con sus pensamientos, con sus mentes o prejuicios, no lo bloquea, sino que aparta su mirada de cualquier mensajero, porque eso es lo que simplemente somos, carteros, somos mensajeros, aparta su mirada y comienza a ver las palabras de Dios y las recibe, y así su carácter va siendo transformado, su carácter va reflejando de gloria en gloria la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Reflejamos la gloria del Señor cuando dejamos transformar nuestro carácter cristiano, nuestra vida aquí, en donde sea, reflejamos el carácter y la gloria de Dios. Ese es un derecho. Es un deber también, es un privilegio reflejar la gloria de Dios, la gloria de esa santa ciudad. Apocalipsis 21:2 dice eso, Apocalipsis 3:12 y 29 dice que debemos participar en la batalla y vencer. Dice, al que venza, yo le escribiré el nombre de la santa ciudad. O sea que va a ser ciudadano, va a seguir siendo ciudadano absoluto por la eternidad. Si usted participa y vence en la batalla. Si usted no participa en la batalla, no va a ser victorioso. Como el anime famoso que está ahorita bastante. Hay una frase interesante que dice, pelea, pelea, porque si no peleas no ganas. Porque si no peleas no ganas. Pelea, pelea, pelea. Tenemos que pelear, porque Apocalipsis 29 dice que seremos rodeados. La santa ciudad será rodeada por el enemigo y eso es el Armagedón. La batalla final por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si usted no es parte de la eclesía, usted va a salir perdedor en el Armagedón. Y muchos ya han salido perdedores en el Armagedón, porque el Armagedón es la batalla final espiritual contra las huestes espirituales de maldad, como dice Efesios 6:12. Así que tenemos que participar de la batalla, porque si no peleas, no ganas. Pelea para ganar y tener la corona de la vida. Hebreos 11:13-16 dice que por la fe Sara y Abraham salieron de Ur de los Caldeos. Salieron para recibir una ciudad celestial. Y ellos, dice la palabra de los hebreos, dice el autor de los hebreos, que no estaban pensando en una patria celestial, terrenal, porque si estaban pensando en eso, tenían tiempo para devolverse. Mejor devuélvanse, no hay falla. No estén pensando, si es algo terrenal, devuélvanse rápidamente. Tenían tiempo para devolverse, dice el autor de los hebreos, pero no, estaban pensando en una ciudad que no vieron en el momento en que fueron llamados, solamente siguiendo las estrellas en la promesa de Dios. Confiando en la promesa de Dios, viendo las estrellas. Esa era la fe de Abraham, sabiendo que recibiría una ciudad celestial, la polis de Dios que estamos hablando. Y Efesios 2:19-22 nos dice qué implica, amados hermanos, qué implica el que nosotros seamos ciudadanos. Dice así, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bien, por lo tanto, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Recordemos las 12 puertas de los apóstoles del Cordero de Dios en la visión celestial de la polis de Dios, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, que clave es la coordinación, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados hermanos, ser ciudadanos de la polis de Dios es muchísimo más que conectarse, es muchísimo más que venir solamente al edificio a escuchar y ver nada más. Implica un conjunto de deberes, pero también de derechos y bendiciones increíbles, terrenales y espirituales también. Porque somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, también tenemos muchísimos privilegios y recompensas. La pregunta es, ¿estamos luchando por una ciudad terrenal o una celestial? Usted, de domingo a sábado, ¿en qué vive más pensando? ¿En qué desgasta su tiempo? ¿En hacer tesoros terrenales? ¿Eso es su enfoque?
O si hace tesoros terrenales, para hacer tesoros celestiales. ¿En qué usted está luchando? ¿Está luchando por una ciudad terrenal? ¿Por un sueño americano? ¿Por ser prosperado material y económicamente? ¿Esa es su vida? Reflexionemos y veamos nuestro enfoque. ¿O una celestial? ¿O está viviendo realmente por una vida celestial? ¿De qué manera lo está usted demostrando? ¿De qué manera usted y yo demostramos qué ciudad estamos nosotros batallando? ¿Por qué ciudad? Si es una terrenal o una celestial. ¿Cómo lo demuestra usted? ¿Cómo lo está demostrando? ¿Cómo lo demuestro yo? Hermanos, sabemos que la salvación no es por obras, pero para buenas obras el Señor nos ha salvado. Eso lo dice el mismo autor de los Efesios. Como ciudadanos de esta magna polis de Dios. Así que, amados hermanos, de la magna eclesía, el Señor nos llama a edificarnos, pero para eso tenemos que coordinarnos. Edificarnos como somos ciudadanos. Coordinarnos, y por eso hablamos del proyecto a cada rato, porque ese es un intento para organizarnos mejor. Edificarnos, pero bien coordinados, para crecer en la obra del Señor siempre, como ciudadanos con derechos y deberes, para morada del Espíritu, y de esta forma reflejemos aquí en la tierra, desde ya, nuestro glorioso destino, nuestro glorioso futuro en la patria celestial. ¿Dónde están los ciudadanos de Dios? Amén. Que Dios les bendiga a todos y nuestro hermano con nosotros.